Palabra de vida. Evangelio de hoy. Padre Carlos Yepes. De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 44 al 52. El sábado siguiente casi toda la ciudad acudió a oír la palabra de Dios. Al ver el gentío, a los judíos les dio mucha envidia y respondían con insultos a las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron sin contemplaciones: «Teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios, pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Yo te haré luz de los gentiles para que lleves la salvación hasta el extremo de la tierra». Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor, y los que estaban destinados a la vida eterna creyeron. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región, pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas y devotas y a los principales de la ciudad. Provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron del territorio. Ellos sacudieron el polvo de los pies como protesta contra la ciudad y se fueron a Iconio. Los discípulos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 98. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Gritad, tocad, vitoread. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 7 al 14. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto». Felipe le dice: «Señor, muéstranos al Padre y nos basta». Jesús le replica: «¿Hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo, no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace sus obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed en las obras. Os lo aseguro, el que cree en mí, también Él hará las obras que yo hago, y aún mayores. Porque yo me voy al Padre, y lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestra la actitud opuesta y contradictoria entre el mundo, el pueblo judío, el pueblo de Dios, y el mundo y el pueblo gentil o pagano, esto es, los no creyentes. Unos le aceptaban, los no creyentes, los gentiles, otros con envidia se le oponían, lo rechazaban y lo perseguían, el pueblo de Dios. Resulta paradójico. Así en efecto afirmará el libro de los Hechos de los Apóstoles que Pablo, al ver el gentío en la ciudad, se emocionaban escuchando su palabra, y por el contrario, los judíos, llenos de envidia,
blasfemaban contra Pablo por sus palabras. Sin embargo, él y Bernabé con valentía afirmarán que primero fueron llamados a anunciar la palabra de Dios al pueblo judío, el pueblo elegido, pero como la rechazaron y no se consideraron dignos de la vida eterna, se van a dedicar a los gentiles en cumplimiento de lo que manda la Escritura. Los he puesto como luz del pueblo gentil para que lleven la salvación hasta el confín de la tierra. Y nos dice esta primera lectura que el pueblo o los pueblos no creyentes se alegraban y alababan a Dios escuchando la palabra proclamada en labios de Pablo y Bernabé. Y por el contrario, los judíos incitaron a algunas señoras distinguidas, supuestamente piadosas, y a los hombres importantes de la ciudad para provocar una persecución contra Pablo y Bernabé y expulsarlos de su territorio. Al final nos dicen que ellos, Pablo y Bernabé, con gran libertad de espíritu, sacudieron el polvo de sus pies y por su parte, llenos de alegría y de Espíritu Santo, se fueron a Iconio y a otras ciudades a predicar. Así nace la Iglesia entre aceptaciones y rechazos, entre alegrías y conversiones de un lado y cerrazón de corazón y envidias de otro lado. Así ha crecido el Evangelio a lo largo de 2000 años. Pero pasemos precisamente a lo que hoy se nos propone en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, cuando Jesús se duele de sus discípulos y les dice: si en verdad me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre que me ha enviado. Felipe, pidiendo una aclaración, parece meter la pata cuando le dice a Jesús: muéstranos al Padre Dios y nos basta. Y Jesús, tal vez un poco dolido, le contesta: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conoces. ¿Acaso no te das cuenta que quien me ha visto a mí ha visto al Padre? Es que Cristo es la revelación del Padre y podríamos decir que nosotros, muy en el fondo, somos Felipes, incapaces de reconocer a Dios en nuestros hermanos, en sus obras que lo respaldan y en la misma persona divina de Jesús. Pero avanzando en esta reflexión, encontramos algo que nos pone a pensar cuando Jesús de manera autoritativa dirá a los suyos: en verdad les digo. Y esta afirmación precede simplemente una enseñanza con autoridad, y dirá Jesús: el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Detengámonos en esta afirmación y pensemos: si nuestra fe fuera cierta, madura, sólida en la persona de Jesús, haríamos las mismas obras de sanación, de liberación, de transformación, de renovación, no solo en nuestra vida, sino en la vida de nuestros cercanos, por ejemplo, en nuestra familia. Lo promete Jesús y lo dice de manera autoritativa, esto es con autoridad. En verdad les digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago y aún mayores que yo. Increíble, la fe es el gran poder por medio del cual nosotros podemos ayudar a la transformación del mundo. Pero pensamos en otro pasaje evangélico que ciertamente no se lee hoy, en el que Jesús
viendo la falta de fe de los suyos, dice, en aquel pueblo, no pudo hacer muchos más milagros porque les faltaba fe. También recordamos otro pasaje evangélico cuando nos dice Jesús, cuando venga el Hijo del Hombre, por segunda vez y definitiva al final de la historia, todavía encontrará fe en este mundo. Lo que era hierba silvestre, cosecha permanente en la generación de nuestros padres y abuelos, la fe que se daba natural, hoy por la tecnología, por la racionalidad, por los discursos que escuchamos sobre todo en redes sociales, en conversaciones, a veces prevenidas, nos hemos debilitado en la fe en el Señor, en la fe en la iglesia fundada por el Señor. No te dejes robar la fe. En mi ciudad, Medellín, hablamos de robar a alguien por cosquilleo, y esto es sacarle su teléfono móvil o celular, sacarle su billetera sin que la persona se dé cuenta de ello, se percate de ello. Así es la fe que se pierde por cosquilleo. Gente buena que no se da cuenta que una serie de televisión, la tecnología que te atrapa en 1000 mensajes, la conversación a veces de gente ignorante que se las da de ilustrada, te pueden robar la fe en Jesús y en su iglesia sin darte cuenta por cosquilleo. Hoy muchísimas personas que dicen no creer, ante la pregunta concreta, ¿qué te ha hecho Dios? ¿Qué te ha hecho la iglesia para que digas que no crees? Siempre recurren a espacios comunes. No me ha hecho nada, pero he oído decir esto, he escuchado lo otro, he visto este documental que dice tal cosa, y yo siempre les pregunto, ¿y has cuestionado cuál es el portal o el noticiero o los dueños de ese canal que hablan en contra de la iglesia? ¿Piensan que esto es gratuito? ¿Piensas que no obedece a una agenda ideológica, trabajada, calculada, meditada, para que tú precisamente pierdas la fe? ¿Piensas que esta seguidilla de escándalos uno tras otro, más allá de que puede haber pecado en la iglesia y lo hay, en el fondo es un magnificar, agrandar, escandalizar tu fe para desanimarte? ¿Acaso no caes en la cuenta que detrás de lo que San Juan llama la mentalidad del mundo hay una hostilidad contra la fe cristiana y buscan deslegitimar, desacreditar, destruir tu fe? No podemos ser tan ingenuos. Nada es gratuito en la vida, nada es gratuito detrás de una noticia. Hay un editor, hay un dueño de un programa, hay unos intereses económicos, hay una agenda ideológica donde siempre hay un veneno contra personas, contra instituciones y concretamente hay una malicia para dañar y deslegitimar la iglesia. No peques por ingenuo, que el Señor hoy te dice que si tienes fe, si no te la dejas robar, harás las obras, los milagros del Hijo y aún mayores, y culminará diciendo que lo que pidan se les dará para que sea glorificado el Padre de los cielos. Que el Señor te bendiga en abundancia en este día, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el canal Padre Carlos Yepes encontrarás un espacio profundo y cercano para alimentar tu vida espiritual
en medio del mundo de hoy. El Evangelio, explicado con claridad para llevar la palabra de Dios a tu vida diaria. La Santa Misa, centro de nuestra fe, vivida con recogimiento y sentido espiritual. Oraciones de la mañana, de la tarde y de la noche, para comenzar, sostener y entregar el día en manos de Dios. Reflexiones de vida que iluminan tus decisiones, fortalecen la esperanza y dan sentido a lo que estás viviendo. Testimonios de vida hoy, donde Dios sigue actuando en medio de realidades concretas. Actualidad católica, leída a la luz del Evangelio y del Magisterio de la Iglesia. Un canal para orar, reflexionar, crecer en la fe y no perder de vista a Dios en medio de la realidad cotidiana. Suscríbete ahora, activa la campanita y comparte este mensaje con quienes buscan esperanza. Camina con la Iglesia, vive el Evangelio y deja que Dios transforme tu corazón.